Sakariki Unogela Calabrech, dijo la informática, Cacayao Kinem Pari Rotanaj, quinta unidad, Rikawinak, nuestra gente. Hola queridos chicos, les doy la bienvenida a la unidad número 5, correspondiente a Rikawinak, nuestra gente. Nuestra primera actividad es una lectura acerca de Rikachumilal. Todos nacemos con un nahual, es decir, el día de nuestro nacimiento tiene un nombre. Por ejemplo, acá dice, en una mañana de Waqib Bats corresponde a un nombre de un día del calendario maya. Son 20 días. Ustedes deben de leer cada uno de los párrafos de este texto y deben de marcar con un resaltador o con un crayón lo más importante, lo que haya captado su atención. Posteriormente vamos a colorear este glifo que está acá, que representa un nahual del color que ustedes deseen. Y debajo en esta parte van a escribir lo que ustedes quieren ser cuando sean grandes. Posteriormente encontramos la página 50. Aquí está el vocabulario de la unidad. El es Alguachipal, Yacolmes, Vinisalchich, Chahuel, Utsirizanel Chich, Banalwa, Ashalwa, Kunalchikop, Tzajonel Konel, Huacatipal, Nimacaipal, Dios, Alacaipal, Kunanemha, Katpal, Tzi, Etzanipal, Mukupal, Cachowa Wahib, Pe, Nim, Laj, Nitz, Kol, Chin, pequeño, poco. Y la clase 4, Roshlach, tenemos 13º, hasta Ujukal, 20º. Si ustedes no entienden, por ejemplo, qué significa cada una de estas palabras de la siguiente página, pueden retroceder a la página 50 para poder entender el significado de las palabras. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir en idioma quiché el concepto debajo de cada imagen, a un lado o donde ustedes consideren. Por ejemplo, esto sería el Esalhuachipal. 2. Yacolmes es el operativo y colorean cada una de las imágenes. Luego en esta parte de acá vamos a escribir el nombre de cada figura geométrica. En idioma quiché los coloreamos. El círculo es Setesik. Setesik. Como Kokep círculo, Kokep Setesik, lo colorean del mismo color y le escriben su nombre en quiché. El triángulo es Oship, Ushukut. Oship, Ushukut, triángulo. Tenemos cuadrado, que sería Kajib, Ushukut. Cuadrado, Kajib, Ushukut. Y también lo colorean, ¿ok? Luego tenemos un rectángulo, que sería Kajib, también Kajib, Ushukut, Rabarik. Rabarik. Muy bien. Y el óvalo es Hedge. Hedge. Setesik. Setesik. Hedge Setesik. Muy bien.
Y el siguiente también. Solo los siguientes les dejan el nombre tal y como está. Luego en esta parte vamos a colorear de los colores que yo les indique. Huacatipal es la número jun. El parque Huacatibal de color. Vamos a asignarle un color a cada uno. Vamos a colorear únicamente el círculo que está acá de color rash. Número 2, Nimak Aipal. Nimak Aipal de color can, amarillo. Tiosh, número 7, Tiosh, la iglesia de color morado. Allah Aipal, la 4, de color azul. Kunanemha, color rosado. Qatbal Sig, de color negro. El Tzanipal de color, vamos a dejarle un color rojo. El Tzanipal, el área de juego, la cancha. Mukbal, vamos a ponerle amarillo. Mukbal, cementerio. Cachoch Awajib, el zoológico, dejémoslo de rash, verde también. B, el camino. Número 10, de color café. Nim, de color anaranjado. Col, de color rosado. Shola. En la siguiente página, que es la 54, vean cada imagen y le deben de escribir su nombre en quiché. Ejemplo, esto sería Tiosh, entonces usted va a escribir Tiosh, como es iglesia, por favor, va a escribir el nombre a cada uno. Como hay 2 iglesias, 2 veces tiene que escribir Tiosh. Ok, aquí puede guiarse o puede guiarse en esta parte. Muy bien. Dios. Luego tenemos la parte de los números ordinales en idioma quiché. Na P hasta llegar a 20. Na P Ukap Rosh, Ukah, Ro, Uwak, Uwuk, Uwashak, Upelech, Ulah, Ujulah, Ukaplah, Roshlah, Ukahlah, Rohlah, Waklah, y así sucesivamente. Muy bien, únicamente serían los números. Colorean cada uno de los glifos mayas del 1 hasta el 20 del color que ustedes deseen dar a su creatividad. En esta parte, ¿qué van a hacer? Observen las imágenes y determinen quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Ejemplo, vamos a ver quién va primero aquí. Sería Nimawinak, el anciano. Entonces le vamos a escribir en número ordinal que él va primero en la competencia, que sería na B. ¿Quién va de segundo? El Aliala Ukap. Tercero, y así sucesivamente, chicos. Cuando terminen lo colorean y únicamente sería esto. Altioshi, wey.